a la gente de Dios, yo le animo, a los hijos de Dios les animo a mantener siempre nuestra fe y nuestra actitud delante del Señor de confianza, absoluta confianza, porque tenemos gran valor para nuestro Dios. Amén. Lo que Él pagó por nosotros nos da ese alto valor en el cual podemos caminar mientras estamos por aquí. Gloria a Dios. ¿Están animados? ¿Son bendecidos? ¿Y recuerdan de qué Dios nos está ministrando los días domingos que estoy compartiendo? ¿Sí recuerdan? La inmensa bondad de Dios. Digan inmensa bondad de Dios. Digan tengo un Dios de inmensa bondad. Inmensa bondad. Amén. Bueno, no lo decimos por ocurrencia, lo decimos sencillamente porque esto está en línea con lo que la palabra nos revela y lo que estamos estudiando. El Salmo 145 nos habla acerca de una generación que proclamará la memoria de la inmensa bondad de Dios y de que cantará su justicia. El día domingo estuvimos hablando acerca de esto. Somos el pueblo del Señor que está cumpliendo en este tiempo lo que David profetizó en el Salmo 145, en el verso 7, donde dice que proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. La justicia de Dios que hoy conocemos y como la conocemos y como sabemos que Dios nos la ha dado, no era conocida de esa manera en el Antiguo Testamento. Hoy, por revelación de la palabra y el Espíritu y por el entendimiento espiritual que Él nos da, sabemos de que somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, a quien se está refiriendo la Escritura proféticamente cuando habla de la gente que proclamará la inmensa bondad de Dios y cantará de su justicia. ¡Aleluya! A veces la justicia de Dios, cuando pensamos así brevemente, no nos imaginamos que es como la palabra la revela, porque tenemos pensamientos de la justicia siempre orientados a pensar en la justicia humana, la justicia que si te halla culpable te condena y que no tiene misericordia. Ley es ley, justicia humana es justicia humana, ¿sí o no? Cuando alguien es juzgado por un juez y lo encuentra culpable, entonces está frito. Sencillamente es condenado. La justicia de Dios no nos condena. La justicia de Dios nos declara inocentes. La justicia de Dios es un regalo maravilloso que tiene que llevarnos a cantar, a gozarnos, a estar alegres. Cantarán, dice, de tu justicia. Por la inmensa bondad de Dios que nos ha dado su justicia y nos revela su justicia, nosotros estamos alegres. Esto Dios lo ha hecho en su inmensa bondad y nos gozamos porque la justicia de Dios no es como la justicia humana. La justicia de Dios, la justificación que viene de esta palabra justicia, tiene que ver con el hecho de la declaración de inocencia que Dios hace de cada uno de nosotros por causa de que Jesucristo llevó nuestro pecado, llevó nuestras injusticias y pagó todo lo que deberíamos haber pagado nosotros. Jesucristo lo hizo. Entonces, por esa razón hay lo que se llama la imputabilidad, que toda nuestra injusticia Dios lo puso en Cristo y toda la justicia de Cristo Dios nos la dio a nosotros. Por eso hoy somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Se gozan por esto? ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Estar alegres, hermanos. Cantar, regocijarnos por la justicia de Dios. Te regalo precioso, imagínate. Tú puedes estar de acuerdo con la palabra de Dios y declarar sin temor alguno que eres justo en Cristo Jesús. No dependiendo de ti, dependiendo de lo que Cristo hizo y de lo que Dios te ha dado. Ahora, en nuestra vida diaria, en el caminar continuo, estamos aquí, vamos a ir cada vez más orientando nuestra vida y poniéndola en línea con esta realidad de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. El que es justo, que dice la palabra, practique la justicia todavía. Así es que los que somos justos en Cristo, pues vamos a practicar la justicia con la ayuda de Dios, con los recursos de Dios, con todo lo que el Señor nos ha provisto. Somos justos para andar no en injusticia, sino como justos en esta tierra. Amén, iglesia. Muy bien, ¿cuántos se animan a cantar de la justicia de Dios? Gracias al Señor, somos entonces la familia del Señor, la iglesia de Dios que está profetizada en el Salmo 145, verso 7. En el Nuevo Testamento veíamos el día domingo que en Romanos 1, 16, 17 dice la Escritura: no me avergüenzo del Evangelio porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también a quien, al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para vivir por fe, para que puedas caminar en fe todos los días de tu vida, tiene que estar bien clara esta declaración de que eres justo en Cristo Jesús. Dice, el justo por la fe vivirá. Si no hay revelación de la justicia, si no hay revelación de este regalo de Dios en el cual te declara inocente, sin mancha y sin culpa por causa de Jesucristo, entonces es difícil caminar por fe. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos en Cristo tenemos aquí? Entonces yo puedo saber de que son gente que camina por fe. Son gente cuya vida es una vida de fe. Amén. Si hoy somos hijos de Dios es por causa de Jesucristo y de que el Evangelio que hemos recibido, que nos anunció las buenas noticias, nos revela la justicia de Dios por fe y para fe. El Evangelio no revela otra cosa, decíamos el día domingo, no revela tu pecaminosidad, no revela tus limitaciones. El Evangelio, lo que dice Romanos 1:17 es que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La declaración que Dios hace de que tú eres inocente por causa de Jesucristo. ¿Para cuántos es una buena noticia? Ahora, el punto es vivir de acuerdo a esto, iglesia. La cosa es aplicar esto a nuestra vida. Ahora, tenemos mundo, tenemos diablo que se oponen a las verdades de la palabra de Dios. Pero también tenemos el Espíritu Santo y tenemos un espíritu influenciado por el Espíritu Santo para tomar la decisión de ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y no avergonzarnos de decir que somos justos en Cristo Jesús. Que la gente lo entienda, no lo entienda, que tú propiamente no lo entiendas, no interesa. Importa que tú lo creas y puedas proclamarlo, porque es la verdad conforme a la palabra de Dios. Amén. Veíamos también que si nosotros somos constituidos justos es a causa de la obediencia de Jesucristo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, no por tu obediencia ni la mía, no por la obediencia personal nuestra, sino por la obediencia de uno. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Entonces, si somos justos, no es por nosotros mismos, nuestras bondades, nuestro tan buen corazón, sino es por causa de Jesucristo. Y porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada, nos ha sido dada. Al punto que cuando hemos creído en Jesucristo, comienza una vida totalmente distinta, nuevas criaturas. Y comenzamos a ser mirados por Dios como sus hijos, como su familia y como la gente justa aquí en esta tierra. Porque Él mismo ha hecho esta obra. Somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué otra cosa veíamos, iglesia? El día domingo estuvimos hablando también de Romanos 5:20, donde la palabra dice que por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Digan conmigo, la gracia de Dios es sobreabundante. Amén. Y esto es tan bueno, hermanos, porque puede haber cualquier situación, cualquier anomalía, cualquier desobediencia, cualquier pecado que se pueda cometer, pero la gracia de Dios sobreabunda por encima del pecado. ¿Les alegra esto o no? Es bueno, hermanos, reconocer en nuestra vida que la gracia de Dios tiene efectos más poderosos que el pecado. Sí, el pecado tiene efectos negativos, daña. El pecado hace daño. Pero la gracia de Dios, si uno la toma, tiene efectos positivos, de bendición, de beneficio, mucho más sobreabundantes sobre el pecado. Y esto es muy bueno porque todos los necesitamos. En cualquier nivel, en cualquier dimensión, en cualquier tamaño, todos necesitamos de la sobreabundancia de la gracia de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras nuestros cuerpos sean glorificados, el momento que Cristo venga por nosotros y nos encontremos con Él en las nubes y nuestros cuerpos sean hechos a la imagen misma del cuerpo de Cristo, vamos a necesitar de la gracia sobreabundante del Señor. Por eso no vamos a desechar lo que Dios nos está diciendo.
vamos a apreciarlo y vamos a estar agradecidos, porque siempre necesitaremos de la sobreabundante gracia de Dios. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. ¿Cuántos pueden decir un aleluya por esto? Amén. Gloria a Dios. Veamos así como recordando ejemplos bíblicos donde la gracia de Dios sobreabundó. Hablamos del rey David. Sabemos su historia, sabemos sus falencias, sabemos sus limitaciones, sabemos todo lo que hizo teniendo el corazón que tenía, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios, pero también sabemos de sus desobediencias. Pero en su vida la gracia de Dios sobreabundó. Él tuvo un error grande, pecó, fue el que promovió un asesinato y se metió con la mujer de Urías Eteo. Pero la palabra de Dios nos muestra, él ya fue confrontado, él fue perdonado, él delante del Señor tomó la actitud de tomar la gracia de Dios, y Dios escogió a uno de sus hijos que había tenido con Betsabé como Salomón para ser rey de Israel. No eligió a otro de los hijos, sino precisamente de Betsabé para que sea rey de Salomón. Rey de Israel, tomó a Salomón y Dios siguió tratando, Dios siguió trabajando en la vida de David. Porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Solamente no te corras de Dios. Solamente no abandones a Dios. Cuando uno falla es cuando más necesita de Dios. Y tiene que ir hacia Dios y tener la actitud que tuvo este hombre David. Hablamos también de Pedro. Fue el que de los 12 discípulos negó conocer a Jesús con maldiciones, con groserías, y hasta 3 veces lo negó conforme el Señor Jesús le había dicho. Pero esta boca que negó a Jesús, después de un tiempo fue usada por el Señor como una boca bendecida para predicar el evangelio y para que 3,000 personas se salven en la primera ministración que Dios hizo a través de la boca de Pedro. 3,000 personas se convirtieron y nacieron de nuevo. Entonces, concluimos en que como hijos de Dios necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No mirarnos a nosotros mismos, tan solo sí para hacer un examen, si queremos llamarlo así, de que hay cosas que tenemos que alinear al propósito de Dios, pero no concentrarnos en nosotros, sino en Jesucristo. Y permitir que los recursos que Dios nos ha dado en Cristo sean los que dirijan nuestra vida, para que cada vez seamos más hechos a la imagen y semejanza de Cristo mismo. No en nuestras fuerzas ni habilidades, sino en la provisión del Señor. Amén. Donde el pecado abunda, entonces, iglesia, la gracia de Dios sobreabunda. Entramos al tema de hoy día. Dios no está contento solamente con una mera restauración de lo que se ha perdido. Es decir, la corriente de este mundo nos estaba arrastrando en maldición hacia la muerte eterna. Entonces la mano de Dios aparece como nuestra salvación para rescatarnos de esas aguas torrentosas de muerte y maldición que nos están arrastrando. Pero Dios no solamente nos saca de esas torrentosas aguas y nos deja a un ladito del río, de ese río caudaloso de aguas torrentosas que nos está llevando hacia la muerte eterna y viviendo en las maldiciones producto del pecado del hombre. Dios no solamente nos saca del agüita, nos saca y nos libera de esas aguas torrentosas y tormentosas y nos deja a la orilla y dice, bueno, pues ya te salvé, arréglate como tú puedas. No, Dios no hace eso. Dios nos saca, nos pone ahí al ladito, nos da respiración boca a boca, porque nos da de su aliento, de su espíritu, y nos da vida. Y comienza a trabajar con nosotros. Nos levanta a su propósito, nos bendice, nos sana, nos ayuda, nos provee. Dios no está nunca contento y satisfecho con una mera o un poquito de restauración para tu vida en cuanto a lo que se ha perdido a consecuencia del pecado. Dios envió a Jesús no solo para cancelar la deuda por el pecado, por la desobediencia de Adán, sino para restaurar totalmente, digan totalmente, plenamente, todo lo que se perdió, iglesia, por causa de esa desobediencia. Porque hay un gran sector del cuerpo de Cristo todavía que siempre están enfatizando el hecho de que Dios perdona nuestros pecados. Esto sí es cierto, que Dios nos da vida eterna. Esto es lo más importante, sí, pero no es lo único.
porque hay más que tomar de Dios y que Él ha hecho para que en esta vida podemos tener lo que Cristo dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Dios quiere todo eso para nosotros. Den gloria a Dios si quieren, no aplaudan porque me sacan del tema. Dije que no aplaudan, dije que levanten su mano y gloria a Dios. Eso me ayuda, eso me conecta más con Dios, ¿ok? Ya cuando haya concierto, eso ahí aplauden. Mientras predicamos la palabra, digan gloria a Dios, aleluya. Y si quieren que repita una frase, digan pastor, repita, yo lo hago. Ok, solamente es la forma para mí de poder ministrarles de la mejor manera. Amén, iglesia. ¿Me aman? Yo también. Entonces, este principio del que estoy hablando, de que Dios no está satisfecho con un poquito de restaurar nuestra vida o solo perdonar nuestros pecados, sino que quiere que todo su plan, todo su propósito, toda su bendición, toda esa vida abundante que vino trayendo Jesucristo para nosotros, la podamos disfrutar. Veamos el principio, Levítico capítulo 5, versos 15 y 16, y luego pasamos a Levítico 6, solamente para ver el principio, ¿ok? Dice así la palabra, Levítico 5, 15 al 16. Y estamos hablando que Dios no se contenta con una mera restauración de lo que se pierde. Él quiere un total o una total y plena, completísima restauración. Levítico 5, 15, 16. Vamos al principio, dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces, cuando había pecado, las cosas no, de acuerdo a lo que Dios nos enseña aquí en el Antiguo Testamento, no se quedaban así. La gente, para ser perdonada, tenía que traer ofrenda por el pecado, que traer un carnero cuyo precio pues equivalga a lo que sea, a la falta que uno ha cometido, a lo que se ha tomado del Señor o se ha robado a Dios. El verso 16 dice: y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Trae la ofrenda, pero no es solamente traer la ofrenda para ser perdonado, sino que hay que traer una añadidura de la quinta parte, o sea, más, completar más. Que haya más de la ofrenda de ese carnerito que la gente solía traer. Añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Bueno, así se arreglaban las cosas antes, cuando la gente fallaba contra Dios y iba contra las cosas santas, contra las cosas del Señor. Y a veces tomaban cosas de eso y arreglarse con Dios tenía que ser a través de una ofrenda, pero no solo esta ofrenda que es el carnerito, sino añadir a ello la quinta parte. Lo dará al sacerdote, el sacerdote hará expiación y le será perdonado. Recuerden que esta no es la forma, ahora estamos hablando del principio, sencillamente, que nos muestra que Dios no se contenta solamente con una restauración así a media, sino que Él pide más. Y como Él pide más aquí en este principio, nos muestra que Él también es total y completo para nosotros también, para darnos más, mucho más, como dice la Escritura, de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Recuerdan ese verso? Dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el poder suyo, por supuesto. No es nuestro poder personal, sino el poder de Dios en nosotros, el poder de su palabra, el poder de su espíritu, el poder de su provisión, y todo eso para vivir una vida sumamente abundante conforme a su propósito. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que se trae la ofrenda y se añade a ello la quinta parte. Esto es cuando se trata de que la gente ha cometido falta con Dios directamente, ha tomado de sus cosas. ¿Qué pasa? Hemos visto cómo se tratan las cosas santas del Señor. ¿Qué pasa cuando un hombre peca contra otro hombre? ¿Cómo es la ofrenda por este pecado? Levítico 6, versos del 1 al 5 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Siempre que escucho yo habló a Jehová me alegro, porque es Dios que nos está diciendo las cosas. No es una ocurrencia humana, pero es Dios el que está hablando. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová
Y ahora dice, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Aquí el asunto ya no es con las cosas de Dios, sino del prójimo. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Ahora miren el verso 4, dice, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Ahora miren lo que dice, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Añadidura también, más de lo que a veces uno puede imaginar. Cuando uno fallaba con Dios, entonces tenía que traer su carnerito y dar esta añadidura, una quinta parte más. Igual pasaba con las faltas que se cometía con el prójimo. Si se calumniaba o si se encontraba algo de alguien y por un momento la gente actúa como suelen actuar algunos hermanitos en el Nuevo Pacto, donde dicen que si se encuentran algo, bendición de Dios, aunque el dueño esté por ahí que lo busca. No dicen, Dios me bendició, yo ya lo encontré, quiero hallazgo, dicen, dame por el hallazgo. Entonces, hoy estarían fritos porque tendrían que estar trayendo, si Dios siguiera actuando de esta manera, ofrenda tras ofrenda tras ofrenda, por calumnias, por encontrar cosas y no devolver, porque se le encargó algo a alguien que le dé a otro hermano y no se lo dio. Entonces todo eso mete en problemas a las personas. ¿Qué se tenía que hacer en el Antiguo Testamento? Dice, todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces se tenía que devolver con una quinta parte, y una quinta parte de algo es el 20%. Es decir, si yo tenía que darle 1,000 soles a un hermano que me encontré y lo agarré de su billetera, ya no le daba los 1,000 soles, tenía que darle 1,200, la quinta parte añadida. Igual era con Dios también. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que Dios, nuestro Padre, no está contento en que se hagan las cosas solamente a medias. Él, cuando se fallaba con él, exigía la ofrenda y más la quinta parte. Y cuando había fallas unos con otros, los hombres tenían que hacer igual, restituir, si es que calumnió, si es que le encargaron algo y no lo dio, si es que se encontró entre comillas algo y dijo bendición de Dios. No. Tenía que devolver más la quinta parte añadida. ¿Ok? Esto nos muestra el principio realmente de que Dios no envió a su Hijo solamente para cancelar la deuda por los pecados, sino para restaurar totalmente y volvernos totalmente al plan bendecido de Dios para nuestra vida. Entonces, sí, lo más importante es el perdón para salvación y vida eterna de nuestros pecados, el cambio de nuestro interior en nuevas criaturas. Pero hay cosas añadidas en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios y en la obra de Cristo, para que nosotros podamos disfrutar. La Biblia nos muestra que para nosotros la ofrenda por el pecado y por la culpa bajo la gracia de Dios, que es la que sobreabunda, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es la ofrenda por el pecado y la culpa? ¿Qué dicen mis hermanas? Es Jesucristo. Digan, es Jesucristo. Y los machos men, los varones, ¿qué dicen? Jesucristo. Digan, es Jesucristo. Amén. Es la ofrenda por la culpa, por el pecado. Es la provisión de Dios, demostrando el Señor a través de Cristo la gracia que sobreabunda favorable a nosotros. Isaías 53, verso 10, que nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será hecha será en su mano prosperada. Versículos siguientes de Isaías 53, 10, me refiero al verso 11 y 12, en partes de cada uno de estos versículos dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por ¿quiénes? Por los transgresores. Jesús, iglesia, nos dice la palabra y nos lo recuerda y nos lo refresca para nuestro corazón, que es la ofrenda por el pecado y la culpa bajo la gracia de Dios que sobreabunda. Él puso su vida en expiación por el pecado. Él estuvo de acuerdo, Jesús, con ir a la cruz y pagar por los pecados tuyos y por tus injusticias. Y estuvo de acuerdo con la voluntad del Padre, porque dice la Escritura, Jehová quiso quebrantarlo. Dios ha dado el primer paso para la salvación del hombre. No es el hombre a través de sus cosas, sus religiones, sus ritos, que puede salvarse. La realidad de la salvación genuina viene porque Dios dio el primer paso. Porque Dios y Jesús estuvieron de acuerdo. Dios quiso quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Y esto sucedió cuando puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó ahí? Dios justificó a muchos, llevando las iniquidades de ellos. Cuando la Biblia habla de que justificará mi siervo justo a muchos, habla de este regalo precioso de la justicia de Dios que nos ha sido dada en Cristo, por la cual tú y yo podemos decir gracias, Padre, porque delante de ti soy inocente, soy sin mancha, soy sin culpa, porque tú has hecho la obra en Cristo. Porque mis injusticias las pusiste en tu Hijo y toda esa preciosa, santa y real justicia me la diste a mí. Y hoy yo soy justo en Cristo Jesús. No se olviden, en Cristo Jesús. Cuidado, vayan a estar sacando pecho y decir, soy justo, soy justo, soy justo. No, recuerden, lo más importante, en Cristo Jesús. Somos justos en Cristo Jesús. Amén. Aquí se nos revela entonces en este pasaje de Isaías 53:10 que Jesús es la ofrenda y la expiación por el pecado. De tal manera que al ser la ofrenda y la expiación por el pecado se hace responsable de restaurar todo lo que hemos perdido por causa del pecado. Jesús se hace responsable de que la restauración para nuestra vida sea totalmente plena. Por eso Él no tuvo ningún temor de decir, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque Él mismo se iba a encargar de hacer la provisión necesaria para que esto sea real en tu vida, en la mía y de todos los creyentes de este mundo. Él lo dijo. Amén. Ahora, es importante mirar lo que el Salmo 69, verso 4 nos dice. Sabemos que muchos de los salmos son llamados salmos mesiánicos, proféticos. Jesús mencionó durante su vida y ministerio mucho el libro de los salmos, dándole la credibilidad respectiva. Podemos confiar en lo que los salmos revelan. Y aquí hay un salmo profético que Jesús mismo hace uso cuando está en esta tierra todavía pasando tiempo con sus discípulos. Salmo 69:4 dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿He de pagar lo que yo robé? ¿Devolveré lo que no tomé? Ahora, en el hebreo no está formulada esta declaración con pregunta. No hay pregunta. Si tú lees el interlineal hebreo, no vas a encontrar las preguntas. Más bien está hecho como una afirmación. El hecho de que hay muchos enemigos que le aborrecen sin causa, que lo destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. No dice, ¿he de pagar lo que no robé? Pregunta no, afirmación. Y he de pagar lo que no robé y devolveré lo que no tomé. Porque él obviamente sabía que era el único que podía restaurar totalmente la vida dentro de la voluntad de Dios a través de los que creyeran en él. Él lo sabía. Entonces él dice, he de pagar lo que no robé. Yo voy a devolver lo que no tomé. Él fue aborrecido injustamente, como él declara en este pasaje. Él, cuando estaba con sus discípulos
Antes de ir a la crucifixión, él dijo, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras, porque la gente lo aborrecía, los fariseos, los saduceos, muchos de los judíos, dice, y si no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. ¿Dónde está escrito sin causa me aborrecieron? En el Salmo 69:4. Es interesante que Jesús siempre estaba dependiendo de la palabra, hablando la palabra. Si tenía que defenderse era con la palabra de Dios. Él todo lo hacía en base a la escritura, a la palabra de Dios. Entonces, él dice que él va a pagar lo que no ha robado, que él va a devolver lo que no ha tomado. Y que mucha gente le aborrece, pero esto no lo priva de hacer lo que realmente él tendría que hacer. Esta declaración la hizo en el Nuevo Testamento cuando estaba con sus discípulos justo antes de ir a la crucifixión. Y él estaba hablando de sí mismo. Jesús entonces, iglesia, se ha vuelto la ofrenda por la culpa de nuestros pecados y restauró lo que él no quitó, porque él nunca pecó, nunca le falló a Dios. Lo hizo todo por nosotros. Se hizo pecado por nuestros pecados, llevando nuestros pecados. Se hizo injusto, llevando nuestras injusticias. Él hizo restitución de lo que ni robó ni quitó, pero lo hizo por nosotros. Él es la ofrenda perfecta, la expiación por el pecado y la restauración total y plena para nuestra vida. Él es la manifestación de la gracia de Dios que sobreabunda. Jesús siempre será, iglesia, la manifestación absoluta y total de la gracia de Dios que sobreabunda. ¿Dónde puedo ver la gracia de Dios que sobreabunda? En Cristo. En lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en lo que Él nos ha dado. Ahí está la gracia de Dios que sobreabunda, iglesia. Por eso, separados de Cristo, nada podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero separados de Él, nada. Dios, a través de la ofrenda por el pecado y la culpa que por supuesto conlleva, por medio de Jesucristo, se ha encargado de poner sobre nosotros, en esa obra de Cristo, de poner sobre nosotros y de vestirnos, y aquí entramos al tema otra vez, de algo que obviamente quiere que llevemos y que lo mostremos sin ningún temor. ¿De qué se trata? El precioso manto de justicia. Que no nos olvidemos de que Él nos ha dado su justicia, que hoy somos la justicia de Dios en Cristo, que enfrentemos adversidades y cosas con los demás y con nosotros mismos bajo este fundamento de que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No soy lo que el diablo dice, no soy lo que la gente dice, no soy lo que a mí mismo mirándome yo puedo decir, soy lo que la palabra de Dios dice. Y soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que se ríen, que jajaja, que jijiji, que no lo entienden, no importa. Esto sirve para ti, esto prevalece para ti, esto te da la victoria a ti. Esto te hace a ti más que vencedor y te ayuda a vivir en victoria. Y esto es lo que tú necesitas. Isaías 61 es un pasaje conocido del Antiguo Testamento porque en Lucas capítulo 4 el Señor Jesús lo vuelve a mencionar. Y vamos viendo ahí algo interesante para nosotros esta mañana. Salmo 61 del 1 al 3 y versos del 10 al 11. ¿Qué nos dice? Isaías 61, versos del 1 al 3 y versos del 10 al 11. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Jesús declaró esto en Lucas capítulo 4. Porque me ungió Jehová y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, digan manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová,
Otra vez estamos metidos aquí en esta declaración de Isaías 61. Habla de Jesucristo. Jesús habló estas mismas palabras que el profeta Isaías había declarado en el capítulo 61 de su libro. Pero también estamos nosotros como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Porque en el verso 3 de Isaías 61 dice que Jesús había venido para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Entre otras cosas, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y qué buen cambio, ¿verdad? Qué buen cambio. ¿Cuántos prefieren estar alegres a estar angustiados? La angustia consume, la angustia desgasta, la angustia no nos gusta. Pero estar alegres, estar gozosos, estar animados, estar contentos, regocijarnos, eso sí que es bueno. Ese es el cambio que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, dándonos este manto de alegría para estar cubiertos con la justicia de Dios. A la vez que nos beneficia a nosotros ese manto de justicia, porque lo llevamos como vestido, otros también lo pueden ver y lo podemos ministrar y lo podemos compartir. El saber que somos justicia de Dios en Cristo y vivir por fe y establecer en nuestra vida esta verdad de tal manera que todo lo podemos enfrentar sabiendo que somos justos en Cristo. Entonces es una administración personal, de hecho, que nos lleva a la victoria, pero también estamos para compartirla con aquellos que no conocen al Señor. Porque todo aquel que cree en Jesucristo y que reciba a Cristo a la predicación del Evangelio, se le revelará la justicia de Dios que es por fe y que es para fe. Y cuando reciban a Cristo, igual que nosotros, serán también hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es una gran bendición este manto de justicia. Dice que en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y seremos llamados los árboles de justicia y el plantío de Jehová. Interesante que Dios, cuando escoge usar palabras para hacer referencia y bendición para nuestra vida y animarnos, tiene la palabra específica. Aquí habla de serán llamados árboles de justicia, pero árboles hay miles de árboles de diferente especie, de diferente tamaño, de diferente calidad. Pero aquí el término que se usa es agil y se refiere al roble. Digan roble. Ahora, el roble, quizá en este contexto nuestro no es muy conocido. De repente los más familiarizados con el ámbito de las maderas, la carpintería y eso saben. Pero en el oriente el roble era visto como un árbol poderoso, fuerte, hasta valiente le llamaban al roble, y era un árbol inquebrantable. El tronco principal pues crecía bastante ancho y fuerte, y también las ramas que salían de ese tronco principal eran gruesas y tenía mucha frondosidad, y eran árboles hermosísimos los robles, y crecían hasta los 200 años. 200 años y seguía creciendo algo el roble por ahí. Y el tiempo estipulado de vida de un roble era 600 años. Poquito, ¿no? 6 siglos. Así es que si quieres dejar a tu descendencia un testimonio, déjale una mesita de roble, pues. Déjale un velador de roble. Y 6 generaciones adelante todavía estará dando testimonio esta madera. Entonces seremos llamados robles de justicia, fuertes, poderosos, plantío de Jehová, para la gloria de aquel que ha hecho todo y nos lo ha dado todo. No para jactancia humana, para la gloria de aquel que hizo todo y nos lo dio todo. En capítulo 61, verso 10 dice: en gran manera me gozaré, o en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Aleluya. Porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con manto de justicia. Y aquí está otra vez la iglesia.
que ha sido habilitada y que hemos recibido como regalo la justificación por la fe a través de Jesucristo. Me rodeó con un manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada en sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar sus semillas, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El Jesús que estuvo un tiempo aquí, que vivió durante 33 años, ya no está. Él está a la diestra del Padre, pero su cuerpo sí está aquí, la iglesia sí está aquí. Y nota que dice en este contexto del verso 11 de Isaías 61, dice que hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hoy se está cumpliendo esto, porque la iglesia, los creyentes, estamos diseminados en todo el mundo. Anunciamos buenas nuevas, compartimos el evangelio, y el evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe, para que el justo viva precisamente por ello, viva por fe y agrade a Dios. Entonces esto tiene que ver con Jesús y tiene que ver con nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Qué gran bendición para nosotros, hijos de Dios, andar vestidos. Habla de que el Señor nos rodeó con un manto de alegría, y ese manto de alegría es el manto de justicia. Salmo 145 dice que nosotros cantamos la memoria de su inmensa bondad y cantamos de su justicia. Ahí está la relación, aquí otra vez aparece esta relación. Gran bendición que estimula nuestra fe de una manera tan grande que nos permita recibir los beneficios completos de la cruz que Cristo ganó para nosotros. La gente que se siente indigna, la gente que sigue mirándose pecadora, la gente que siente y da lugar al espíritu de condenación y de vergüenza, tiene problemas para acercarse a Dios. Y si tiene problemas para acercarse a Dios, tiene problemas para recibir de Dios. Porque a Dios, para que recibas, te acercas a Él, le pides. Dios oye tu oración conforme a su palabra, te ministra conforme a la obra de Jesucristo. Entonces, las personas que no andan conscientes de que son hechos justicia de Dios en Cristo, realmente no tienen una fe estimulada para permitir a su propia vida recibir los beneficios completos de la cruz. Cristo ya lo ganó, iglesia. Y tenemos que vivir bajo esta revelación. Esto es muy importante para Dios, porque de esta manera va a usar nuestras vidas, va a bendecirnos, va a cumplir su propósito con nosotros. Alguien que se siente injusto y que se mira pecador, abandonado, que no puede seguir adelante en victoria, entonces no es usado por Dios para cumplir su propósito. Pero una persona que se para en la palabra, en la obra de Jesucristo y en la justicia de Dios, puede prevalecer delante de cualquier cosa, de sí mismo y de los demás. Y puede permitir que Dios trabaje y cumpla su propósito en su vida. Porque está alineándose a la palabra, está alineándose a la obra de Cristo, está tomando el recurso, está tomando el regalo de Dios, está poniéndose el manto de justicia, y con eso está prevaleciendo en una vida de fe. Esto es tremendamente bueno y beneficioso. Voy terminando en Apocalipsis 3, versos 17, 18 y también el verso 21, que nos dice, Apocalipsis 3, 17, 18 y también el 21 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora ustedes dirán qué fuerte es eso, pero esto se está escribiendo a la iglesia de Laodicea, al pastor de la iglesia de Laodicea, y tenía que transmitir estas palabras no solo a su iglesia, sino a las otras iglesias. Ahora dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, o sea, la verdadera riqueza que tú debes tener y exhibir. Y también debes comprar, ¿qué? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El verso 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Ahora de repente te sorprende a ti lo que acabas de oír cuando habla de que en la iglesia, porque esto es está en Apocalipsis haciendo referencia y dirigiéndose a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Y es duro y dice que la gente de la Odisea decía: soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Bueno, era su propia apreciación. Pero Jesús estaba mirando algo distinto y lo declara: no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y por qué? Porque habían dejado de lado la provisión de Dios. Se estaban interesando solamente en el área material, en el área de las finanzas, y eso era su todo para ellos. Y habían olvidado todas estas otras cosas que Jesús ganó en favor de los que creen, para que por ellos y por aplicar estas cosas a nuestra vida podamos vivir una vida abundante. Entonces la gente por su cuenta estaba concentrada ¿en qué? En lo material, en el dinero, y se llamaban ricos, enriquecidos. No necesito de nada, pero eres desventurado, dice Jesús, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero Dios no quiere que la gente se quede así, aunque ha fallado, aunque ha tomado una actitud negativa. El consejo del Señor viene, y qué precioso es cuando el Señor nos aconseja. Y estando lejos de Él en una situación fuera de su propósito y voluntad, Él nos sigue amando y trae su consejo a nuestra vida. Y que dice: te aconsejo que de mí compres. Ahora, el problemita viene aquí, que ¿cuánto me va a costar? Pues tengo que comprarle a Dios. Bueno, todas las cosas son del Señor. Y en cierto sentido, literalmente podíamos decir que sí, pues Dios es dueño de todo y hay que comprarle sus cosas. Pero es importante para ver el término comprar, cómo está escrito en el griego esta palabra de mí compres. El término es agorazo, que sí significa comprar, pero en muchos otros contextos significa redención. Jesús nos redimió. Nos compró del mercado de esclavos. Él pagó el precio con su propia sangre. Entonces, aquí, por contexto, lo que tenemos que aplicar no es comprar. No es la mejor traducción. Ahí debería decir: te aconsejo que redimas, que tomes, que agarres lo que yo te he dado en Cristo Jesús. Ve y toma de la redención que yo te he dado. Te aconsejo que tomes de la redención que yo te he dado. Que tú vayas y te apropies de la redención que yo te he dado. Toma oro en fuego para que sea rico. Realmente la riqueza de Dios se manifieste en tu vida, y no la avaricia de querer tener dinero sin propósito solamente para los deleites temporales. Porque Dios no está en contra de la riqueza, Él es rico. Y aquí dice Él que Él quiere que seamos ricos, pero hay un camino que es agradable a Dios para esto. Oro refinado en fuego para que sea rico, pero también que tomemos, que redimamos, que vayamos a la obra de Cristo y tomemos ¿qué cosa? Vestiduras. Y el término vestidura aquí, el término que se usa, gimatión, es una capa, un manto. Toma tu capa, toma tu manto. ¿Y qué capa y qué manto debemos tomar? La capa y el manto de justicia que Dios nos ha dado. Mucha gente anda interesada, y hay en este tiempo un gran sector de la iglesia interesada en las finanzas, en lo material, en el dinero, pero se han olvidado de que los creyentes necesitamos también tomar vestiduras de justicia, vivir con la capa de la justicia, vivir como justos en Cristo Jesús y prevalecer en victoria ante cualquier adversidad bajo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. El término venciere aquí es nikao, que viene de Nike o de Nike. ¿Ustedes han visto la propaganda de Nike? Sí, de esas zapatillas pitucas que usan. Nike. Nikao viene de Nike, esa es su raíz. ¿Y saben lo que significa? Conquista, medio del triunfo, victoria. Entonces la justicia del Señor, si tú la tomas de tu redención, entonces
te va a dar victoria, y es el medio de triunfo que tú tienes, el medio de conquista que tú tienes. Tu victoria está en que tomes de la redención que Cristo te ha dado y tomes el manto de la justicia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Eso que te hace conquistador, victorioso. Y en sí, la justicia de Dios es el medio de la victoria y el triunfo. A veces pensamos que esto es demasiado forzado, o cómo va a ser que esto sea así. Pero hermanos, si la palabra de Dios lo dice, es la verdad. Nosotros, al margen de lo que nuestra mente esté pensando, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Es bueno para escuchar con total atención lo que Dios nos está diciendo. No tenemos que desechar nada, ni mirar con indiferencia y minimizar la palabra de Dios que está viniendo a nuestro corazón. Ningún hijo de Dios que quiera tener victoria tiene que minimizar esta revelación de la palabra de Dios. Más bien tiene que abrir su corazón, recibirla, aplicarla en su vida y vivir como lo que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Termino con Romanos 5:17 y nos despedimos hasta la próxima. Romanos 5:17, este es buenazo. Este es pura sustancia. Es chiquito pero poderoso este versículo. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más. Romanos, el libro de los mucho más. Más allá de lo que piensas, sientes o te imaginas, pero mucho más. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Dios te quiere reinando en vida. Buena noticia hoy día, domingo, mes de agosto 2024. Dios te quiere reinando en vida. Dios no te quiere empobrecido, abandonado, lamentándote en el rincón de las ánimas, como alguien dijo. Dios te quiere bendecido. Dios te quiere reinando en vida. No esperes que el Señor venga y que nos encontremos con Él en el aire y que ya vayamos a las bodas del Cordero. No esperes esa parte del plan de Dios. Hoy estamos en vida. Hoy podemos reinar. Es tiempo para reinar. ¿Tienes vida? Tienes oportunidad de reinar. No de mendigar. No de lamentarte. No de tener una autoimagen incorrecta, donde todos a veces se piensa que están contra de nosotros y nuestras reacciones son contra la gente y no, nuestra confianza es puesta en el Señor. Hay gente que se quejan unos de otros. Suele pasar en las familias, entre esposos, y demuestran sencillamente que no están poniendo los ojos en Jesús. Porque Dios nos ha dicho que nosotros vayamos a Él y tiremos todas nuestras ansiedades, toda cosa que nos produzca ese malestar que no quisiéramos tener y que culpamos a la esposa o al esposo. Dios quiere que vayamos y lo pongamos en Él. Traigan, echen sobre mí todas sus ansiedades, porque yo tengo cuidado de ustedes. Y la gente está buscando soluciones, contándole sus problemas a las personas y no está yendo a Dios y tirando todo eso en el Señor. Él puede llevarlo. Él puede llevarlo. Y si lo pones sobre Él, entonces tú ya no lo cargas. Vas a estar tranquilo, libre y en paz. Dios quiere que reinemos en vida. Dios quiere que tengamos en este tiempo de nuestra vida una vida de lo que somos, reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Entonces, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por causa de Jesucristo. Ay, esto está buenísimo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don. Digan del don. No dice el don, dice del don. Aquí hay una cosita que, una sola letrita ahí cambia el asunto. Dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Hay que recibir, solo hay que recibir de la gracia de Dios. Hay que creer en ella y recibir de la sobreabundante gracia de Dios. ¿Y qué más?
del, no dice el don, sino del don de la justicia. ¿Qué significa esto? Habla del trabajo que este don hace en los que creen y lo aplican a su vida. Porque el don de la justicia ya lo tenemos todos. El Señor nos ha dado a todos los que hemos nacido de nuevo. Tenemos ya el manto de justicia. Pero dice que recibamos de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Del don de la justicia, entonces se refiere al trabajo que este don hace, que la justicia de Dios en Cristo hace en quienes creemos en ella y la aplicamos en nuestro diario vivir y la usamos en las diferentes circunstancias que necesitamos realmente usarlas. Entonces, para reinar en vida, ¿qué se necesita? Primero, el Señor Jesús ya nos amó, nos limpió con su sangre preciosa y ya nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Esto no vas a lograrlo con tu esfuerzo, tu trabajo. Tienes que creer que Jesús ya te limpió, te amó y con su sangre ha hecho todo esto y te ha hecho ya un rey sacerdote para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando te digan que eres justo, no te avergüences, no digas jijiji, así como Sara, así medio entre que crees y no crees. Si te dicen que eres justo en Cristo, di amén, lo soy. Aleluya, gracias a Dios soy justo en Cristo. Pero cuando te dicen que eres un rey, también pues. Te tocarás, dirás, ¿dónde está mi corona? Tú no la ves, pero Dios la ve porque Él te la puso. Él te ha hecho un rey y un sacerdote para su gloria. Esto le da gloria a Dios. Cuando tú te consideras lo que la palabra de Dios dice, un justo en Cristo, un rey y un sacerdote, esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué Él ha hecho la obra, hermanos? No nosotros. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, amándonos en Cristo y perdonándonos en Cristo. Entonces, necesitamos como hijos de Dios entender esta realidad espiritual para poder reinar en vida, recibiendo la abundancia de la gracia y del don de la justicia. De acuerdo a la palabra que se nos está revelando, que vivir perdonados, restaurados y reinar en vida, ¿de qué depende, iglesia? De que recibamos la abundancia, no un poquito, la abundancia de la gracia y también el regalo del don de la justicia, es decir, el obrar, el operar del don de la justicia que se nos ha dado en Cristo como manifestación de su inmensa bondad. Vive consciente de que el mando de justicia es tu manto y llévalo sobre ti siempre. Viste siempre tu manto de justicia como rey que eres. Todos los reyes, naturalmente hablando en esta tierra, ellos siempre en su vestimenta de gala llevan su capa o su manto, que habla de su autoridad. Nosotros tenemos que andar con el manto de justicia constantemente, diariamente, todos los días de nuestra vida. Y la palabra de Dios, la gracia de Dios y la justicia de Dios son los que definen nuestra vida. No el diablo ni nosotros mismos. Lo que define tu vida es lo que Dios dice. Y Dios dice que eres justo en Cristo. Y dice que tienes un manto de justicia que puedes usar, que puedes llevar todos los días de tu vida y puedes prevalecer en la voluntad de Dios usándolo porque Dios te lo ha dado ya por Cristo de una manera gratuita. Tienes que vivir consciente de esta realidad, consciente de esta verdad espiritual. En vez de mirarte con todas las falencias del mundo, mírate justo en Cristo, háblate justo en Cristo, cree la palabra de Dios y eso hará un trabajo porque la justicia trabaja, la justicia obra, la justicia se mueve. El problema es que los cristianos están tratando de usar otros medios para cambios en su vida y no los recursos que Dios nos ha dado en Cristo. Pero como justo en Cristo, pruébalo y vas a ver cómo realmente, si tú crees en la justicia, declaras la justicia, vives con el manto de justicia todos los días de tu vida, las cosas cambian. Las cosas van a ser diferentes y vas a poder vivir la clase de vida abundante que el Señor trajo para ti. ¿Bendecidos?